El marco teórico general ¿perdón? ¿No? El marco teórico general del curso, un poco para que estemos como en sintonía de cuál es la aproximación que estamos haciendo a la tecnología. Y aunque me voy a referir en su mayoría a los grandes modelos de lenguaje como modelo de inteligencia artificial, es decir, a ChatGPT y a todas sus variantes comerciales, es decir, a los chats, es aplicable en realidad a cualquier inteligencia artificial que tenga como característica que aprenda y que por lo tanto, como nos explicaba Víctor la vez pasada, no podamos predecir cuál va a ser la naturaleza de la respuesta, es decir, que nos da respuestas que no están programadas, ¿no? De manera que, aunque el ejemplo de los grandes modelos de lenguaje es el más sofisticado de todos estos modelos, no es el único, hay escalas y hay aplicaciones diversas, pero lo interesante es justo que aprendan, ¿no? Entonces, el punto de partida es que hay nuevos objetos para las humanidades. Y que estos objetos son, por supuesto, digitales. Por ejemplo, alguien me puede decir, viniendo de la historia, ¿qué nuevos objetos hay para los historiadores que sean digitales? Sé que hay alguien de historia aquí, y si no, no tiene que ser necesariamente historia. ¿Alguien me puede decir cuáles son las nuevas fuentes históricas digitales? No sé si las bibliotecas digitales. Las bibliotecas digitales, los archivos digitales. Sí, todos los videos, fuentes electrónicas, todo lo que existe en Internet podría ser considerado una fuente histórica. Exacto. Entonces, todo lo que existe actualmente digital, todo lo que existe, o sea, históricamente los archivos digitales, las bibliotecas digitales, pero todo lo que se publica en Twitter, en YouTube, todo lo que se publica en páginas web, todo eso son objetos digitales para la historia. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, para los que estudian lenguas o literaturas modernas? ¿Cuáles son los nuevos objetos digitales? ¿Alguien se le ocurre cuáles son los nuevos objetos digitales? Poemas generativos, por ejemplo. ¿Perdón? Poemas generativos. Poemas generativos, es decir, toda la literatura electrónica nacida digital son objetos digitales nuevos, ¿no? Y por supuesto toda la digitalización de toda la literatura clásica son objetos digitales. Para la pedagogía, el Classroom, los libros que están en Internet. los libros que están en Internet, Las nuevas plataformas de generación de material didáctico. las nuevas plataformas de generación. Entonces, como vemos, estamos frente a un mundo que es difícil decir si lo que se hizo se duplicó y es, digamos, como virtual y no virtual, pero lo cierto es que aparecieron muchísimos nuevos objetos para estudiar, ¿no? Ahora, la característica de estos objetos, ¿no?, es que todas tienen algo en común. Es decir, todos estos objetos de los que hemos hablado, las plataformas digitales, los PDFs, los archivos digitales, Twitter, todas tienen una cosa que es común a todas, sin importar si es video, audio o texto. ¿A alguien se le ocurre cuál es? No. Es la base de la digitalización. La web y uno. Al final son 0 y 1. Al final son 0 y 1, ¿será? ¿Y qué es lo que hay en Internet? O sea, Redes. datos. Lo que tenemos son datos. Datos es una palabra completamente nueva para las humanidades, porque las ciencias han tenido datos desde el principio. O sea, las ciencias producen datos.
Algunas ciencias sociales, no todas, algunas ciencias sociales producen datos también. Por ejemplo, datos económicos, datos poblacionales, y estos tienen mucho tiempo. Pero las humanidades en general no producían datos. Lo que tienen en común todos los formatos que hemos visto, o sea, todos los objetos digitales nuevos, es que son datos. Y esos datos, para poder ser investigados, requieren de ciertas cosas. Claro, los datos son todo un tema, porque digamos, a ver, ¿cuál es un dato? Vamos a poner un ejemplo simple. Por ejemplo, para los grandes modelos de lenguaje, un dato puede ser el segmento de una palabra. ¿Cómo se llama? Tokens. Tokens. Y pues, cuando digo el segmento de una palabra, puede ser AN o B, etc. Eso es un dato en humanidades. No sé si se entiende. O sea, ni siquiera es la palabra completa, sino es una parte de la palabra que se combina con otras letras después y forma palabras, pero forma muchas palabras. Y entonces el problema de los datos es que en principio son ininteligibles para nosotros. Si a nosotros nos dan una manta con datos, diríamos, ok, no, está padre, pero ¿y luego qué hago con eso? Entonces, ¿qué necesitamos para trabajar con datos? ¿Qué son, qué necesitamos? Lo que podemos decir, para empezar, es que los datos son representaciones. ¿Pero representaciones de qué? Por ejemplo, si yo les pongo 72, ese es un dato, pero es un dato de qué? ¿Qué nos hace falta para saber de qué es ese dato? ¿Con qué se compara? Ok, por ejemplo. Asociado a en relación a... Ajá, ¿a relación con qué? 72, ¿relación con qué? Perdón. Aquí. 72, ¿qué puede ser? ¿Qué se les ocurre que puede ser? Puede ser 72 manzanas. Puede ser 72 manzanas. ¿Qué más? 72 años, 72 kilos. Entonces, ¿qué necesitamos para que el dato sea inteligible para nosotros? ¿Ese podría ser la extensión? Es, digamos, es una clasificación, o sea, la pertenencia a un campo. Esa pertenencia a un campo es una ontología. Lo vamos a ver luego con más profundidad, pero para que un dato haga sentido, necesitamos poderlo clasificar. Hay dos tipos de datos. Se llaman datos crudos, que me encanta. La gente de cómputo usa unas metáforas molas, ¿no? Hay y datos estructurados. Unos datos crudos es, por ejemplo, si ustedes cargan un texto a una computadora, esos son datos crudos, porque no los han clasificado de ninguna manera. Si ustedes clasifican ese texto, es decir, y lo pueden clasificar de cualquier manera, ¿no? Lo pueden, por ejemplo, artículos, sustantivos, etc. Entonces esos ya son datos estructurados. Los datos estructurados tienen ciertas ontologías. En principio, las inteligencias artificiales usan datos crudos, ¿no? En algunos casos usan datos estructurados, pero el chiste, digamos, de las actuales es que aprenden por sí solas a estructurar los datos, a producir y a reproducir los patrones que aprenden. ¿O no estás de acuerdo? ¿Sí? Nada más para checar con el experto, no vaya a ser, ¿no? Entonces, bueno, estos datos pueden ser representaciones de lo que ustedes quieran. Pueden ser representaciones de palabras, pueden ser representaciones de sonidos, pueden ser representaciones de imágenes. Por ejemplo, las imágenes, ¿cómo se llaman los datos de las imágenes? ¿Perdón? Píxeles. Esos son los datos de las imágenes.
O sea, tú tienes la imagen y la imagen como que se cuadricula y en cada cuadrícula hay un X número de píxeles. Esos son los datos. Y es interesante cómo las inteligencias artificiales van a empezar a leer los datos que hay en esa, porque no ven, o sea, no es que vean el perro que está ahí, sino que ven el fondo y del fondo deciden ciertas cosas y de ahí van como integrando la imagen. O sea, lo que quiero decirles es que si nosotros vemos píxeles, nosotros no entenderíamos nada, pero las máquinas sí. Entonces las máquinas son los instrumentos que necesitamos para trabajar con datos. Por lo menos con este tipo de datos. Por supuesto también con datos de peso, datos de población, datos de todo este tipo. Digamos, los procesamos en máquinas y tenemos mayor acceso a eso. De manera que para las humanidades, es decir, para los que nos dedicamos a cualquiera de los campos de las humanidades, la existencia de estos nuevos objetos nos obliga a usar nuevos métodos para conocer. ¿Cuáles son esos nuevos métodos? ¿Cuál es la palabra clave? La usaron la semana pasada, pero ¿cuál es la palabra clave de los métodos? Tenemos por un lado los datos, por otro lado los... ¿Metadatos? No, bueno, los metadatos son estos. O sea, los metadatos son las estructuras que clasifican los datos, pero para poderlos procesar, ¿qué necesitamos? Necesitamos una computadora. ¿Y qué hay dentro de la computadora? Software. ¿Y cómo está compuesto? ¿De qué está compuesto el software? ¿De código? De código, de programación, de algoritmos, es decir, de instrucciones. Los algoritmos ya vimos que es un término genérico para describir un proceso, una cadena de instrucciones que llevan a hacer muchas cosas. Es decir, si ustedes quieren, el Word, por ejemplo, es una cadena de instrucciones. No es un algoritmo, son muchos algoritmos, pero cada algoritmo es una cadena de instrucciones que dice, si aparece esta letra, la vas a poner en este cuadro, de este lugar de la pantalla, etc., ¿no? Entonces, los nuevos métodos que van a usar las humanidades son algorítmicos. Si ustedes utilizan, por ejemplo, un mapa digital, ¿no? Ese mapa digital tiene algoritmos que te permiten ubicar en el espacio una cosa, ¿no? O que te permite buscar en el espacio una cosa. Cada vez que ustedes usan Google Maps para ubicarse, están usando procesos algorítmicos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos pedido que hay nuevos objetos, que estos objetos son digitales, que están compuestos por datos y que para poder trabajar con datos necesitamos algoritmos y que hay algoritmos de todo tipo, ¿no? O sea, se producen los algoritmos en función, pues, del tipo de aplicación con la que nosotros queremos trabajar con los datos, ¿no? Podemos usar, ya vimos, hay imágenes, hay geolocalizaciones, hay textos, hay audio, hay video, y cada una utiliza un conjunto de algoritmos para, por ejemplo, para presentarse, para que podamos tener acceso a los datos, necesitamos un proceso algorítmico. Pero al mismo tiempo nosotros podemos hacer cosas con los datos. O sea, por ejemplo, nosotros le podemos pedir, lo pueden hacer con una inteligencia artificial, antes había que hacerlo con algoritmos muy específicos, pero bueno, el más fácil es, por ejemplo, tú le puedes pedir a Word que te diga cuántas palabras hay en tu texto. Eso es tener un dato respecto a tu texto, ¿no? Pero luego ahora puedes pedirle también, no a Word, pero sí a una inteligencia artificial, que te diga cuántos nombres propios hay en tu texto, cuáles son y cuántas veces se repiten. Y le puedes pedir también, todo eso se llama entidades nombradas. Le puedes pedir que te diga cuántas nombres de organizaciones aparecen, etc., ¿no? Antes usabas un software, un algoritmo específico para entidades nombradas, para poder hacer
para poder hacer eso, y eso te permite conocer cosas del texto que, bueno, ¿no? Antes tenías que irte página por página y palabra por palabra diciendo este es un sustantivo, este es otro sustantivo, ¿no? Ahora lo hacemos algorítmicamente, y eso nos permite, por supuesto, saber un montón de cosas de los textos, de las imágenes, de los sonidos, que antes no sabíamos. Ahora, no todos los métodos son algorítmicos. Hay algunos métodos complementarios que se utilizan en los procesos computacionales. Ya mencionaron los metadatos, mencionamos las ontologías, las taxonomías, es decir, todos los procesos de clasificación que son fundamentales para la ordenación y estructuración de los datos. Pero también, digamos, tenemos los vocabularios controlados. Los vocabularios controlados son de esas cosas que a lo que el cómputo da lugar. Digo, ya existían desde antes, pero el cómputo los vuelve súper necesarios. Por ejemplo, cómo aparece tu nombre en el artículo, ¿no? Entonces tu nombre puede aparecer, en mi caso, como Ernesto Priani Saizón. Pero suponiendo que yo tuviera un segundo nombre, yo me llamara Ernesto Eduardo Priani Saizón, no me llamo así, ¿no? Suponiendo que así, podría haber un caso en que apareciera Eduardo Priani, o Eduardo Saizó, incluso, o Ernesto Saizó, o Ernesto Eduardo Priani, ¿no? Y entonces, ¿cómo sabe la computadora que somos lo mismo? Que somos la misma persona. Entonces, los lenguajes controlados son un mecanismo que lo que hace es decir, pues cada vez que aparece el nombre así, se debe regularizar de esta manera para que entonces la computadora pueda realmente calcular cuántas veces ese nombre aparece o cuántos artículos ha publicado. Esto se utiliza mucho obviamente en bibliotecas y en archivo, pero cuando nosotros, por ejemplo, exploramos archivos antiguos, yo hice la Biblioteca Digital del Pensamiento No Hispano y teníamos un caso, estoy tratando de acordar, era el doctor algo, pero bueno, ahorita se me va el nombre, pero el doctor Rajo. Entonces era un personaje que parecía como Rajo, Rajoy, doctor Rajo, luego con un nombre propio, Miguel Rajo. Entonces la pregunta era, ¿es el mismo? ¿No es el mismo? Entonces una vez que supimos que era el mismo, pues lo tenemos que regularizar para que entonces recuperemos todas las variantes que salen, ¿no? Y también hay otros métodos que son computacionales, pero no son algoritmos, como la codificación de textos, que puede ser automatizada, pero también puede ser manual, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es el marcado T. El marcado T quiere decir Text Encoding Initiative, pero en realidad pues el T es una variante del XML, entonces el XML, el HTML, el Markdown, todos esos son lenguajes de marcado que marcan el texto para que luego sea procesado algorítmicamente. Preguntas hasta aquí, es muy general, pero... entonces los programas que se usan, por ejemplo, en ingenierías u otras profesiones distintas a humanidades, ¿son también software? También son algorítmicas, por supuesto. Algorítmicas. Pero es que ellos ya llevan trabajando con eso muchos años, Sí, sí. ¿no? Porque acuérdate que la base de todo esto es matemática, ¿no? O sea, por eso hay señores en ciencias que estudian estas cosas y luego hacen este tipo de cosas, porque la base de todo esto es matemática, son unos y ceros, ¿no? Son algoritmos estadísticos o corren estadísticas, es decir, me gusta mucho que en italiano las humanidades digitales, que es de lo que les voy a hablar en un momento, se llaman humanidades numéricas, ¿no? Porque hacen referencia, o sea, dígito tiene que ver con contar, entonces es más expreso en italiano que se trata de humanidades que usan métodos cuantitativos en lugar de métodos cualitativos para investigar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Este vocabulario, lenguaje controlado era un método no algorítmico. Ajá, el vocabulario controlado, se llaman vocabularios controlados, es un método no algorítmico. ¿Por qué? Porque lo que hace, y eso lo llevan haciendo las bibliotecas mucho tiempo, es que tienes que identificar todas las variantes de
el nombre pueden ser los nombres de empresas, pueden ser los nombres propios, pueden ser los nombres de las instituciones para poder unificar tu base de datos, ¿no? Y en principio las bases de datos bibliotecarias eran manuales, ¿no? Había que ir y revisar fichitas y la fichita tenía que venir lo suficiente para que identificaras todo y que los autores fueran todos. Ahora que se hace computacionalmente, pues es más importante, porque además hay un brinco de escala. Todo lo que se hacía manual, pues la escala era chiquita, ¿no? Ahora que es computacional, la escala es mucho mayor. ¿Algo más? Ok, entonces, hay un campo nuevo, digamos, yo soy de la idea que en realidad las humanidades ya se digitalizaron y que entonces podemos tener la posición de no, yo solo leo libros en papel y escribo a mano y soy súper humanista porque resisto a la digitalización. Pues la verdad es que ya todo lo hacemos digital, escribimos los textos digitales, enviamos correos electrónicos, buscamos bibliotecas digitales, buscamos artículos digitalmente. Entonces nuestra dependencia al mundo algorítmico y digital es cada vez mayor. Y hay un campo de las humanidades que se llaman humanidades digitales, que es al que yo pertenezco, que es un campo que sobre todo lo que intenta es hacer conciencia de las implicaciones de usar procesos algorítmicos. No solo es crear algoritmos que nos permitan a las humanidades, es decir, herramientas que nos permitan a los humanistas hacer cosas, sino sobre todo comprender, digamos, por ejemplo, los sesgos que tiene buscar en una cajita, en una biblioteca. Porque, ¿cómo buscas en una cajita de una biblioteca? Entonces, tiene una cajita y entonces puedes poner el nombre del libro, un pedacito del nombre del libro, ¿no? Pero si tú estás interesada, por ejemplo, en buscar literatura femenina, la cajita no te da una respuesta para literatura femenina. Si tú quieres buscar literatura gay, tampoco. Si quieres buscar literatura indígena, a lo mejor si pones filosofía o historia, esas categorías existen. Pero lo que es importante es darnos cuenta cómo la estructura para las búsquedas algorítmicas imponen sesgos, imponen limitaciones. Por ejemplo, si tú buscas artículos académicos, pues depende dónde, ¿no? Depende, por ejemplo, si buscas en Google académico, pues tienes ciertas posibilidades, ¿no? Pero si buscas en Scopus, pues tienes otras posibilidades, ¿no? Si ustedes entran a la biblioteca digital de la UNAM, se van a dar cuenta de la cantidad de bases de datos que hay para buscar artículos y no hay ninguna que te garantiza que encuentra todos los que existen, ¿no? Entonces siempre estás segmentado. Si usan ahora estas nuevas herramientas de inteligencia artificial que buscan artículos, tienen sesgos parecidos, porque obviamente buscan en ciertos lugares. Entonces, tomar conciencia de que los algoritmos tienen sesgos y que te imponen condiciones a la investigación es un poco a lo que nos dedicamos los humanistas digitales, que al mismo tiempo tratamos de crear una serie de herramientas para trabajar con objetos digitales de distintos tipos. Por supuesto, la mayor parte son textuales, porque la mayor parte de la producción humanística es textual. Ya sabemos que no solo, pero es principalmente textual. Y digamos, es muy interesante cómo en filosofía todavía seguimos pensando que el texto, el libro, es la única producción. Y entonces, por ejemplo, los programas de radio que hacía Derrida, o las películas que hizo Derrida, por poner uno, o el loco de Zizek, que hace de todo, eso no es una fuente filosófica, ¿no? Pero no solo son fuentes filosóficas, sino como la mayoría están digitalizadas, puedes hacerle cosas a eso, ¿no? Puedes investigarlos de muchas maneras. Entonces, la idea es aprovechar la tecnología para investigar los datos.
Les voy a hablar muy brevemente de una herramienta que es gratuita y que me gusta mucho, que se llama Voyant Tools, que hoy diríamos es una suite de algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y luego se los presento la próxima semana, no sé si la próxima semana, pero luego se los voy a poner en pantalla, la pueden buscar, ustedes le suben un texto y le saca pues prácticamente todo lo que se puede sacar de contar las palabras. O sea, te hace una nube, o sea, cosas que ya son como viejitas, porque ya la inteligencia artificial puede hacer cosas más sofisticadas, pero pues te hacía tu nube de palabras, te decía cuáles son las palabras que más aparecen en tu texto, y a partir de ahí te permiten hacer, tiene un montón de algoritmos, ¿no? que se pueden utilizar. En la primera pantalla te aparecen 6, ¿no? los resultados de 6, pero puedes ver cómo hay otras 12, me parece, o 14 algoritmos, como 20 en total de algoritmos que puedes aplicar. Puedes hacer, ¿cómo se llama lo de los temas? Modelado de tópicos. Ajá, modelado de tópicos, puedes hacer, ¿no? Muchas cosas que se hacen en lenguaje natural, y es un ejemplo de una herramienta hecha por dos humanistas canadienses, un filósofo y su alumno, que su alumno había estudiado computación también, pero crearon esta, que está disponible, es gratuita y se puede utilizar de todas maneras, ¿no? De manera que, un poco para cerrar esta primera parte, el enfoque que tiene este curso es un enfoque de humanidades digitales. Es decir, nos interesa no solo tomar conciencia de lo que implica usar herramientas digitales, sino que nos interesa también cómo aplican esas herramientas para el campo de las humanidades, que nos permiten aprender en humanidades a partir del uso de estas herramientas, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial es todo un tema nuevo. No es que en las humanidades digitales no existieran las inteligencias artificiales desde hace más de 15 años, ¿no? Porque de hecho las inteligencias artificiales existen desde hace mucho, e incluso justo los algoritmos que forman parte de Voyant Tools ahora forman parte de las inteligencias artificiales. O sea, las inteligencias artificiales hacen casi todo lo que hace Voyant Tools, ¿no? Con mayor o menor precisión, con dificultades, etcétera, pero básicamente digamos, toda la investigación del lenguaje natural va a desembocar en las inteligencias artificiales, ¿no? Junto con muchas otras formas de investigación, de psicología, de ciencias cognitivas, etcétera, que van a ir dando lugar a este formato computacional, ¿no? Ok. Y entonces lo interesante es, pues, cómo la inteligencia artificial impacta en las humanidades. Y entonces podemos decir, por un lado, que impacta en sus aplicaciones, y entonces esas son las humanidades digitales. Impacta en sus aplicaciones prácticas, pero pueden ser vistas también dentro del campo de las humanidades, y eso es un poco lo que vamos a ver hoy, como una tecnología epistémica, es decir, una tecnología que permite crear y generar conocimiento, pero también, y sobre todo, y en esta coincide con esto, una tecnología cultural. Hay otra rama que eventualmente nos interesa. Vamos a decir que estos dos son problemas teóricos, este es un problema práctico, y la última tiene que ver con el concepto de hombre. Hay, digamos, ustedes deben de haber oído ya todo, que si nos va a superar, que si va a acabar con nosotros, que si es una inteligencia mejor que la nuestra. Todo eso ha puesto en cuestión. No vamos a ver esto, este es un tema fascinante que yo veo en otra clase, no lo vamos a ver aquí. Hoy vamos a ver la tecnología epistémica y la tecnología cultural. ¿Preguntas? ¿Comentarios hasta aquí?
Ok, en el Classroom yo les puse un artículo de Ramón Alvarado. Ramón Alvarado es uno de los que sostienen que la inteligencia artificial es una tecnología epistémica. Y por supuesto, la pregunta a la que, para poder llegar a esta conclusión, la pregunta de la que parte es, bueno, pues ¿qué hace que una tecnología sea epistémica? Es decir, ¿cuándo podemos decir que una tecnología es epistémica? Porque la mayor parte de las tecnologías que conocemos son tecnologías de producción que permiten ganar velocidad, que permiten hacer cosas, un proceso más eficiente, que nos permiten hacer cosas que nuestras fuerzas no nos permitirían. Y entonces, dentro de esas tecnologías que son productivas, pues está el martillo, pero también están pues todas las cadenas de producción en las fábricas automatizadas, donde van armando coches o van armando lo que quieran, ¿no? Esas cadenas y esa tecnología es una cadena de producción. De manera que para poder distinguir las tecnologías epistémicas de estas tecnologías, digamos, de producción, sobre todo se toma en cuenta aquellas que permiten, por un lado, acortar el tiempo en el trabajo de producción de conocimiento y sobre todo, por supuesto, que genere conocimiento. Es decir, no tiene tanto que ver con la disminución del tiempo o con la potencialización de ciertas posibilidades, sino que tiene que ver con la generación de conocimiento. ¿A alguien se le ocurre, fuera de la inteligencia artificial, una tecnología que sea epistémica? Hay muchísimas. ¿A algunos se le ocurre? Hay unas muy obvias. ¿La escritura? Bueno, la escritura sería la más obvia. ¿Alguna otra? No. Hay muchísimas. La lectura misma, ¿no? Yo creo. Sí, pero eso sería como seguir. Lo que quiero es que se salgan de la lectura. Ya sé que no son científicos, pero la ciencia ha desarrollado un montón de tecnologías epistémicas desde el Renacimiento. No es que... Creo, es que no estoy en el área, pero creo que, por ejemplo, existe una que se llama GeoGebra para graficar cosas de matemáticas. Ok, eso podría ser muy sofisticado. Yo pensaba una cosa mucho más sencilla, más en disposición. O sea, uno puede tener uno en su casa. A lo mejor no lo tienes, pero puedes tener uno en tu casa. Les doy otra pista para ver el cielo. El telescopio es una tecnología epistémica. ¿Por qué es una tecnología epistémica? Porque te permite conocer más allá de una lectura. Exacto, exacto, porque te aumenta tu capacidad de visión y te permite conocer cosas que de otra manera no podrías conocer. Es decir, ¿cómo sabemos? Digo, ya sé que ahora lo sabemos de muchas maneras, pero ¿cómo sabemos que hay cráteres en la Luna? Pues por los telescopios principalmente, ¿no? Ahora ya hay unos telescopios muy sofisticados que no ven, sino que en realidad registran ondas y así, pero todo eso lo que hace es ampliar nuestro conocimiento. Ahora, un instrumento parecido, no aplicado al cielo, sino a las cosas más chiquitas, que es otra tecnología epistémica, ¿no? Entonces, de alguna manera, la tecnología epistémica son todos esos aparatos que nos permiten acercarnos, explorar más de cerca el mundo, que está más distante, pero sobre todo que nos permiten generar conocimientos. Ahora, hay un teórico que se llama Humphreys que define, digamos, los distintos tipos de, vamos a decir, como de mejora epistémica que los instrumentos nos pueden dar, ¿no? El primero es la extrapolación. Voy a borrar esto.
El primero es la extrapolación. Estamos muy acortaditos, pero bueno. El primero es la extrapolación. Extrapolación lo que quiere decir es, por supuesto, que expande nuestro dominio, el campo en el que podemos conocer. Y obviamente los que hemos mencionado, el microscopio y el telescopio, lo que permiten es esto, la extrapolación. Pues no los vemos directamente, o sea, no es que los veamos directamente, los vemos a través de una serie de lentes que por supuesto pueden distorsionar lo que estamos viendo. Entonces por eso nosotros extrapolamos, es decir, decimos esto parece ser así, ¿no? Pero por supuesto una forma de extrapolación, por ejemplo, son los simuladores. Si ustedes han jugado algún videojuego de estos en que puedes simular ir en un avión o en un coche, pues eso es una extrapolación, ¿no? Escuchaba el otro día a un corredor de Fórmula 1 decir que en realidad la cantidad de veces que están dentro del coche de Fórmula 1 es muy poca en relación con la que están con los simuladores, ¿no? O sea, los simuladores son como se entrenan, ¿no? Porque pues nadie quiere arriesgar una cosa que vale millones de pesos para que se estrellen ahí probando a ver si sale. Es mejor que prueben en los simuladores, ¿no? Los mismos que se entrenan para la aviación se entrenan con simuladores y en fin, también obviamente los que permiten análisis de patrones permiten una extrapolación. La otra es la conversión. Y todo esto para ver cómo la inteligencia artificial es, por supuesto, una tecnología epistémica. La conversión es que transforma imagen accesible por una modalidad sensorial en otra modalidad sensorial. ¿A alguno se le ocurre alguien que haga conversión? ¿Podría ser el Excel? No, el Excel, no, el Excel, aquí estamos pensando en una tecnología que convierte una cosa en otra cosa. ¿Sensores? Como los sensores. Cierto tipo de sensores, cierto tipo de, ¿cómo se llama?, de representaciones visuales de sonido. Por ejemplo, lo que usan los submarinos, ¿no? Que van viendo, para ver si hay otros, los barcos, para ver si hay un submarino, ¿no? Van viendo sensores de sonido que te permiten explorar las profundidades sin estar profundo. Obviamente, todo lo que es computación hace esto, que convierten ceros y unos en cosas que puedes ver en pantalla, ¿no? Y finalmente, el aumento, es decir, aquello que permite, digamos, aquello que permite el acceso a una parte del mundo y de la naturaleza a la que normalmente no tenemos acceso. Por ejemplo, una tomografía. No te podemos abrir el cerebro, ¿no? Pero sí te podemos hacer una tomografía o un MRI, ¿no? Y entonces esas son tecnologías que permiten entrar, ¿no? Y hacer exploración, ¿no? Entonces todas estas serían, y además la inteligencia artificial está en todas ellas, es decir, la inteligencia artificial permite hacer extrapolación, conversión y aumento, ¿no? Y eso ya lo hemos visto que se aplica en todos los casos, ¿no? Es decir, por ejemplo, permite, pensando en el aumento, convertir imágenes 2D en imágenes 3D, ¿no? Y entonces todo eso nos permite conocer el mundo de otra forma. Ahora vemos hablando de aumento, esta cosa increíble que convierte fotos antiguas en fotos en movimiento, ¿no? A mí me parece súper creepy, pero... ¿Perdón? Exacto, cuando tienes muchas maneras de que la cámara convierta las cosas de planas a nada. Pero prácticamente estos tres conceptos se entremezclan para facilitar las cosas, ¿no? Exactamente. Solo ahí, pues. Ajá, o sea, facilitan las cosas, pero además, sobre todo, lo que te permiten es, ya sabes, un poco como veíamos con el telescopio, ver algo que está muy lejos. Como vemos, por ejemplo, lo que hacen en el CERN, esta
donde está, ¿cómo se llama esta cosa que está en el cerro? El acelerador. El acelerador de partículas te permite ver, bueno, no te permite ver las partículas, pero te permite ver en una pantalla de computadora qué pasa en las partículas, ¿no? O sea, mide, lee, etc., ¿no? Entonces todo eso nos permite entrar a regiones de la naturaleza que de otra manera no podríamos entrar, ¿no? Y quedaríamos un poco, bueno, sin conocer esas partes. Pero lo importante de todas ellas es que a través de la exploración, extrapolación, conversión, aumento, podemos generar conocimientos nuevos. Esa es la parte sustancial. De manera que lo que hace a todos estos instrumentos es que, digamos, en primer lugar, y lo que hace estos instrumentos epistémicos es en primer lugar su uso. Lo usamos en contextos epistémicos. Siempre los usamos en contextos epistémicos. Podríamos no usarlos en contextos epistémicos. Podríamos usar un telescopio para espiar a la vecina del edificio que está enfrente, ¿no? A lo mejor tendría algo de epistémico, pero no sería propiamente epistémico. Entonces tendríamos que usarlo en un contexto epistémico. Ahora, lo importante es que genere contenido epistémico. Es decir, que nos permita hacer afirmaciones, hacer proposiciones, generar modelos, generar datos, ¿no? Todas, digamos, para que sea una tecnología epistémica, lo que necesitamos es que genere contenido epistémico. Y finalmente, que nos permita hacer operaciones epistémicas. Ayer me encontré a un miembro de la Junta de Gobierno, que es un amigo desde la licenciatura, que es súper importante, y lo primero que me dijo al verme es: la inteligencia artificial me ayudó a resolver un problema. Me puse de acuerdo con ella y ¡fum! De pronto lo tenía resuelto, ¿no? Es un escéptico del uso de la inteligencia artificial y estaba como fascinado por eso. ¿Por qué? Porque le permitió realizar una operación epistémica a través de la aplicación de la inteligencia artificial. Y entonces, cada vez que utilizamos una de estas para hacer una predicción, para identificar patrones, para generar pues contenido epistémico en suma, entonces estamos utilizando una herramienta con un sentido epistémico. ¿Sí está claro? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, esto nos permite decir, y esto es importante, que la inteligencia artificial es una herramienta epistémica, ¿no? Yo sé que muchas de las operaciones que ustedes me platicaron, que son para las que utilizan la inteligencia artificial, no necesariamente cumplen con estos patrones. Es decir, que traduzca, que te corrija el texto, que te platique, no necesariamente son usos epistémicos. Pero si le interrogas, si estableces un diálogo y aprendes algo de ese diálogo, entonces su uso empieza a ser epistémico. Si tú le pides, por ejemplo, que lea un texto, que te haga resúmenes, que te estructure cosas, entonces el uso que le estás dando es un uso epistémico, etc. ¿Sí se entiende? Y por supuesto hay muchas aplicaciones de la inteligencia artificial que son, como por ejemplo la herramienta que les platicaba Víctor la clase pasada, que pues su aplicación es fundamentalmente epistémica porque nos permite conocer cosas que están por ejemplo, en los documentos de la Guerra Sucia, y que nos permite ir construyendo y sabiendo cosas de personas, de instituciones y de eventos, no leyendo nosotros directamente cada uno de los documentos, sino dejando que los algoritmos lo hagan nosotros. ¿Sí está claro hasta aquí? Sí. No es duda, pero sé que no vamos a ver el concepto de hombre. ¿De qué? El concepto de hombre. De hombre, sí, no lo vamos a ver. Pero hay un artículo que me puede recomendar respecto a ese tema.
Se han escrito muchísimas cosas. Los que más han escrito sobre eso son los transhumanistas. El más popular es Brons, ahorita te digo, se llama Bostrom, se llama Bostrom, que son los que sostienen que el hombre va a transformarse, etcétera, 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 etcétera. Puedes preguntar si tienen clase aquí, porque... ok, perfecto. Dime. Todo empieza con un concepto epistémico, desde el punto de vista epistémico, y de ahí se divide a las diferentes aplicaciones. En realidad, más bien, definimos que el uso es epistémico a partir de su uso. O sea, no es al revés. No decimos, no definimos epistemes, sino definimos, porque ya sabes que todas las herramientas pueden tener un uso no epistémico. Okay. O sea, tú puedes usar un microscopio para jugar con, o ¿no? Okay. Y que para que podamos decir que tiene un uso epistémico, el uso que le damos tiene que tener esa, debe estar contenido en esa, como en esa intencionalidad, ¿no? La intención de generar conocimiento. Ahora, a mí me parece que esta parte de definirla como una herramienta epistémica es muy interesante porque, porque la valida como una herramienta para hacer operaciones de conocimiento. Eso es lo principal, ¿no? Es decir, nos permite sostener que la inteligencia artificial es usada, aplicada para generar conocimiento nuevo. A lo mejor no necesariamente el chat, aunque vamos a ver, la última posición es que los chatbots son un descubrimiento así enloquecido, pero antes de llegar ahí, lo importante es que a lo mejor no directamente cómo nosotros usamos los chatbots, pero sí las aplicaciones de inteligencia artificial pueden ser dentro de las humanidades aplicaciones que permiten generar conocimiento. Muchas de las aplicaciones que vamos a ver a lo largo de este semestre son aplicaciones de inteligencia artificial que permiten generar conocimiento. Por ejemplo, una de las aplicaciones que me parece más interesantes de la inteligencia artificial es que, por ejemplo, ustedes tienen ustedes descubren de pronto una tablilla o descubren una estela antigua que tiene palabras, que tiene un discurso. Pero como suele ocurrir con, bueno, yo lo vi con letra cuneiforme, que es todavía más enloquecida porque son nada más cuñitas, ¿no? Pero el chiste es que estas están maltratadas y entonces hay palabras que se pierden, letras que se pierden. Entonces, tú lo que tienes, sin embargo, es un gran catálogo de obras que ya han sido analizadas y descubiertas. Entonces, generas un proceso de aprendizaje para que te digan cuáles son las letras o las palabras que te faltan a partir, digamos, de modelos probabilísticos. Es decir, es lo más probable es que esta palabra sea esta o que esta letra sea esta, porque, digamos, en el resto del corpus que yo tengo, esa es la posibilidad. Claro, ya el especialista tendrá que ver si se ajusta a partir de todo el discurso, si hace sentido, pero bueno, para eso se utiliza mucho, por ejemplo, la inteligencia artificial. Y lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver con Transcribus. Transcribus hace eso para ir identificando las letras manuscritas, ¿no? Entonces, tienen aplicaciones muy interesantes, pero me acabo de mover de mi... Ok. Ahora, a mí, sin embargo, la parte que me parece más interesante, es decir, lo de la idea de que la IA es epistémica, me parece muy interesante, pero me parece mucho más rica teóricamente, además, para entender
lo que hacemos que sea una tecnología cultural. Una de las personas de quienes proponen las conferencias están todas en el Classroom, así como el texto de Ramón Alvarado, si quieren profundizar en el tema. Es Alison, Gopnik. Ella es una psicóloga, porque ustedes verán que en torno a la inteligencia artificial, los psicólogos, los científicos cognitivos, las personas de ciencias de datos, los lingüistas computación, todo el mundo converge. O sea, es una gran, es un gran recipiente. Pero ella, que es una connotada psicóloga, es la primera que propone que la IA es una tecnología cultural. Y las razones que da para sostener que es una tecnología cultural, ¿no?, es la siguiente. Y aquí encontramos, por ejemplo, algo del problema antropológico. Dice, tener tecnologías culturales es algo que nos hace humanos. No estoy completamente seguro que eso sea cierto, pero es el punto de partida de ella. Ahora, ¿pero qué significa una tecnología cultural? Para ella, lo que significa una tecnología cultural es la capacidad de transmitir la cultura intergeneracionalmente. Entonces, por ejemplo, ¿qué tecnologías serían culturales en este sentido? ¿Quién me puede dar un ejemplo que no sea la IA? La escritura. La escritura, y por tanto, si es la escritura, la imprenta, la digitalización, habías dicho internet, ¿qué más? Sin irse tan rápido al presente. Podría ser también que empezaron a grabarse música. Todas las tecnologías de registro son tecnologías culturales, las bibliotecas son tecnologías culturales, Wikipedia es una tecnología cultural, la enciclopedia es una tecnología cultural, etc. El cine es una tecnología cultural. Entonces, como vemos, la característica que Gopnik le da a la tecnología cultural es que es una forma de registro y es una forma de transmisión de un producto, una producción humana, ¿no? Y entonces, desde su punto de vista, la inteligencia artificial es una tecnología cultural, en primer lugar, porque usa todo esto. O sea, utiliza todas las tecnologías culturales que se han generado para generarse. Es decir, usa libros, usa internet, usa Wikipedia, usa la imprenta, el texto, la escritura, el audio, el video, para generar y para transmitir cultura. Ahora vamos a ver qué consecuencias tiene esto. Entonces, fundamentalmente es una tecnología cultural porque sintetiza otras tecnologías culturales y por lo tanto permite esta transmisión de la cultura intergeneracional. Y ella, un poco para terminar, descarta que la inteligencia artificial pueda ser un agente, es decir, ya saben, un sujeto consciente que hace cosas. Ella dice que eso no es posible, porque no ha sido diseñada ni para ser autónoma, ni para salir al mundo, ni para tener cogniciones. Vamos a ver que esto puede ser puesto en duda, pero no ha sido diseñada para nada de eso, y por lo tanto no puede ser un agente. Ahora, el punto importante aquí es, por supuesto, qué significa o qué implica que la inteligencia artificial tenga capacidad de transmitir la cultura. Tiene aspectos propios, digamos, positivos y negativos. Así que, si quieres tratar de entrar. ¿No? Ok. Dime. ¿Puede condicionar comportamientos? Puede condicionar comportamientos. A alguien se le ocurre
¿Cuál podría condicionar? ¿Cuál es el más obvio que condiciona? ¿Alguno? A ver, es una tecnología que ¿qué hace? ¿Alguien me platica qué hace esa tecnología? ¿Qué hace el chatbot? Habla. Que responda y que parezca natural. Exacto, que responda. Entonces, ¿cómo va a transmitir? Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas es obvio que transmita? Ya lo dijiste. Un sentido de cómo se conversa, qué palabras se usan en la conversación, y vamos a ver que quizás el más importante es que produce el lenguaje. Y que entonces, ¿cómo aprendemos nosotros a usar el lenguaje? Hablando, leyendo, escuchando, ¿no? Y entonces esta va a ser una fuente para que aprendamos el lenguaje. Si ustedes ven cómo escriben o cómo hablan ustedes se van a dar cuenta que ustedes siguen un modelo. De hecho, por ejemplo, que los alumnos de la Universidad Iberoamericana tengan un cierto tipo de acento, es decir, que las clases altas mexicanas tengan un cierto tipo de acento fresa, tiene que ver con la forma en que hablan. El que, en cambio, las personas, los franeleros que están en la calle, los peceros, hablen con otro acento, con otra entonación, con otras palabras, implica el mundo cultural en el que se mueve. La inteligencia artificial va a atravesar esos mundos y va a implicar culturalmente un cierto tipo de transmisión de la cultura que empieza con la lengua. No es lo único, porque cada vez que ustedes le pregunten ¿y quién es Kant? O ¿quién es estoy pensando en un pedagogo y no se me ocurre nadie, ¿no? Pues te va a contestar algo, ¿no? Y eso va a modelar parte de la idea que tú tengas de esa persona por la que estás. ¿Sí se entiende? ¿Y qué opinarían de esto? ¿Qué les parece? Es peligroso. Creo que para eso hay existe una escala de valores, ¿no? Que uno tiene que poner de antemano, pero también esa escala de valores no es aplicable a todos. Sobre todo que además es algo que vas aprendiendo con el largo del tiempo, ¿no? Lo aprendes en la primaria, luego un poco más en la secundaria, luego en la prepa, luego cuando llegas a la universidad, en cada uno vas aprendiendo como distintas cosas. Ahora vas a ir aprendiendo conforme usas el chat a hacer cosas y a decir cosas y escribir. O sea, de pronto nuestros textos se van a empezar a parecer a los del chat, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo vamos a usar. No solo porque lo copiemos, o sea, no solo porque usemos los textos que produce el chat, sino porque se convierte en autoridad epistémica. O sea, cada vez que ustedes le meten un texto y le piden corrígemelo, le están dando al chat autoridad epistémica. Están diciendo, tú sí sabes, entonces échale una lectura. ¿Es bueno o es malo? Es. Pero hay que tener conciencia que eso puede implicar un sesgo, ¿no? Es lo mismo cuando le preguntan en Twitter a Gore cualquier cosa, ¿no? ¿Es López Obrador un ladrón? Va a contestar que sí, siempre, ¿no? Porque la pregunta induce la respuesta. Y entonces lo usan como autoridad epistémica. Gore dice que es, ¿no? Pues sí, también dice que no es, ¿no? Pero ok. Creo que nos van a tener que nos van a sacar un poco tarde, pero Lo estamos checando. sí, por eso hago una pausa para ver que, porque si nos tenemos que salir. No, porque pueden usar el 215 solo por esta vez, y yo espero que para la semana que entra. Sí. Ok, bueno, muy bien. Entonces, bueno, entonces lo importante es que vean un poco como los riesgos que tiene el que sea una tecnología cultural y que afirmemos que es una tecnología. ¿Sí? ¿Algún comentario? Yo creo que justo los riesgos están que
el hecho de que se date todas las cosas, hay cosas que sean incorrectas. Porque para mi clase de español, tenemos que empezar a crear textos con la IA, pero nosotros tenemos que instruirle qué nos tiene que poner. Y justamente como también aprende, tenemos que explicarle qué cosa es cada función sintáctica o qué es lo que queremos en el texto, cuántas oraciones subordinadas, todo ese tipo de cosas que luego no, a pesar de que se lo pidas, no lo pone en la manera correcta. Se equivoca muchas veces. No, yo tuve un alumno que hizo un ejercicio muy interesante que era, le quería enseñar español a la inteligencia artificial, es decir, el uso adecuado de ciertas fórmulas. No puede, ¿no? Porque en realidad lo que hace es siempre consultar lo que tú le dijiste, más todo lo que tiene atrás y sacar una respuesta, ¿no? O sea, no es como uno que aprende y ya repite lo que aprendió, sino no repite. O sea, de hecho, lo que es impactante es que tú le puedes hacer la misma pregunta y nunca te la va a contestar igual. Entonces... En ese aspecto yo tengo una duda porque yo había visto que conforme más interactúas con la IA, más puede aprender de lo que tú le dices o algo así como... Sí, genera una memoria de ti, de tus interacciones, pero esa memoria de ti, de tus interacciones pasa por un mismo proceso algorítmico. Ajá. O sea, no es que diga, por ejemplo, puede detectar de pronto que eres mujer y empezarte a hablar como ella. Pero luego se lo olvida. Y ya, ¿no? Claro que puedes, porque también hay una manera en que tú entras y le dices a mí, dirígete a mí como ella, o dirígete a mí como ella, o dirígete a mí como ella, ¿no? Y ya lo hace permanentemente, pero eso quiere decir que tú le estableciste esos parámetros fijos, ¿no? Pero si no, puede deducir, ¿no? O puedes incluso tú decirle, yo me llamo, ¿cómo te llamas? Carla. Yo me llamo Carla, entonces quiero que me hables de tú y quiero que me trates siempre con este ejemplo, ¿no? Y lo hace un tiempo y luego ya se lo olvida, ¿no? Porque lo que va haciendo es que esa interacción la va metiendo a sus datos y entonces va haciendo, ¿no? Va recalculando todo, es un rollo, ¿no? A menos que le pongas parámetros. Sí, pensando un poco respecto a esa parte de las aplicaciones, no una de las mayores que tendría la inteligencia artificial también como, por así que una autoridad cultural, sería el control y el manejo que utiliza, bueno, que tienen tanto sus creadores como las empresas que los dirigen. Sí, claro, porque digamos, las empresas pueden afinar las respuestas y decirle, si tú vas a contestar esto, no lo hagas, no, o no lo hagas así, ¿no? O sea, no puedes programar la respuesta porque ya no sería una inteligencia artificial, pero sí le puedes meter filtros para que si la pregunta lleva una respuesta que tiene estas características, la evite. O sea, las cosas más obvias es que si tú le escribes a la inteligencia artificial, dame 4 formas de matar a mi mejor amigo, te va a decir que no puede. Pero si lo escribes de otra forma, sí te da... Si lo escribes de otra forma, sí puedes, porque no han detectado todas las formas en que le puedes preguntar, entonces no pueden ponerle todos los Se me filtros. ocurre como que algún negocio como de información por internet que era como de cómo hacer una bomba y te contestaba como no puedo. Y luego le preguntabas cómo no hacer una bomba. Sé que para debo de accidente? evitar para hacer una bomba y entonces ya te responde algo, ¿no? ¿No? O sea, porque no puedes, o sea, finalmente hay millones de usuarios que están pensando cómo engañarlo, ¿no? Ahora había un artículo, porque ya se usan en algunas revistas inteligencias artificiales para hacer dictámenes, entonces si hay gente ociosa en el mundo, decidió meterle unos códigos a los textos que no lee, o sea, que no reconoce inmediatamente, entonces hacían que las inteligencias artificiales aprobaran los textos dictaminados. O sea, finalmente es una máquina que puedes hackear y engañar, ¿no? Muy bien, pero entienden lo importante que sea o que pueda ser una tecnología cultural. Ahora, Ted Underwood, qué mal.
Ted Underwood es un lingüista computacional en Illinois, que además es un humanista digital muy conocido, y él lo que sostiene es que, ok, sí es una tecnología cultural, pero en realidad es un modelado de la cultura. Aquí la clave está en la idea de modelar. Lo que él sostiene, que además es una idea que sí ha hecho miga, ¿no?, es que las inteligencias artificiales lo que muestran es el triunfo de los estructuralistas. ¿Por qué? Porque, digamos, hay, en términos de la discusión de cómo se forma el lenguaje, hay los que siguen, por ejemplo, la posición de Chomsky, que cree que la sintaxis es anterior al lenguaje, que nosotros tenemos que aprender sintaxis para poder construir lenguaje, ¿no? Y esto es un modelo muy particular, muy kantiano, entonces el cerebro tiene unas estructuras sintácticas como pregrabadas que nos permiten hablar, ¿no? Una cosa. Y en cambio el estructuralismo, Saussure y demás, lo que sostiene es no, lo que aprendemos son patrones culturales y hablamos a partir de patrones culturales, ¿no? Entonces Ted Underwood lo que dice es la inteligencia artificial le da la razón a estos sujetos, ¿no? Porque ¿qué no tiene la inteligencia artificial? Sintaxis. O sea, no la alimentas con una sintaxis para que produzca lenguaje, la alimentas con un montón de documentos para que deduzca a partir de estadísticas cuál es el uso común de la lengua. Y entonces lo que aprendemos, que era lo que hablábamos hace un momento, son patrones. O sea, todos los que pasan por esta facultad seguramente adquirimos algún tipo de muletilla, de frase hecha, de expresión que no es común en otros ámbitos, ¿no? Y que nos identifica ¿no? Como a mí siempre me han dicho que parezco extranjero y yo siempre les digo, no, es la facultad de filosofía. O sea, ese tono raro que no tiene, eso es cosa de mi facultad de filosofía y letras, pero también la facultad cambia y cambian los grupos. Y entonces, pues lo que tenemos es justamente que incluso va más allá y dice lo que reproduce son patrones. Vamos a ver que esta es una discusión después que se va a enriquecer con el último autor que vamos a ver. Lo que reproduce son patrones, no estados mentales. O sea, esto se va a convertir en un problema muy serio porque, digamos, una de las cosas que dice Chomsky es que todas las palabras tienen un referente externo y por lo tanto tienen una cognición de origen y se representan en un estado mental. Es decir, yo veo un árbol, es decir, una cognición, y yo tengo un estado mental que representa el árbol y yo uno la palabra con ese estado mental y es la palabra y así vamos, ¿no? Lo que nos dice Underwood es, pues no es cierto. No hay cogniciones ni estados mentales previos, hay patrones. Hay un autor, ahora no recuerdo cómo se llama, perdón, se los puedo subir luego, la entrevista que le hacen, que me parece fabulosa, que él lo que sostiene es que esto explica algo que los psicólogos, digamos, no quieren acabar de aceptar, pero que es evidente. No somos máquinas memorísticas. O sea, no tenemos una gran capacidad de memoria los seres humanos. Y entonces, ¿qué guardamos? Es decir, ¿qué es nuestra memoria? Son patrones. Y entonces, si se dan cuenta, cuando ustedes quieren recordar algo, lo que necesitan es recordar un patrón. Y a partir de que recuerdan el patrón, entonces ya pueden sacar todas las variantes. Yo que evidentemente por mi edad ya uno va perdiendo todo, ¿no? Entre otras cosas va perdiendo uno una memoria ágil, ¿no? Y entonces el otro día que estaba viendo la última
la última temporada de True Detective, estaba viendo a Judy Foster. Yo quería acordarme cómo se llamaba ella, y obviamente dices, ¿cómo se llama ella? Y blanco, ¿no? Blanco. Y entonces dije, no me va a dejar, ¿no? Tengo que acordarme quién es, ¿no? Entonces, claro, me tomó un minuto, y entonces, ¿qué es lo que hice? Pues empecé a pensar en nombres de actrices, ¿no? Y entonces me fui, ya sabes, ¿no? Recordando nombres de actrices, hasta que llegué a Judy Garland, ¿no? Entonces, ya que llegué a Judy Garland, dije, ya sé, se llama Judy Foster, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Patrón, nombres de actrices, ¿no? Y pasé por Isabella Rossellini, o sea, cosas que no tenían nada que ver, pero estaban archivadas en la parte de, en el cajoncito decían nombres de actrices, hasta que encontré un patrón común, y ese patrón común me dijo, hay dos variables, Judy Garland, Judy Foster. Y si ustedes ven su memoria, lo que pasa es que su memoria es más ágil, y entonces hace este proceso mucho más rápido que la mía, ¿no? Pero es, digamos, lo que sostiene este psicólogo, es que nosotros no guardamos cosas en la memoria, tenemos una memoria chiquitita, ¿no? O sea, es como cuando los teléfonos tienen 10, tenían, bueno, ya ni 10 megabytes, ¿no? Y entonces se te saturaba con 3 imágenes, tenías que estar borrando todo. Así es nuestra memoria, lo que guardamos son patrones. Entonces, una de las cosas que prueba, digamos, o que muestra esta idea de modelado cultural es que lo que guardamos es patrones. Pero la clave, les decía, está en la idea de modelado, ¿no? ¿Qué quiere decir modelar la cultura? O sea, modelar la cultura quiere decir qué patrones son los que van a ser significativos. Es decir, cómo nosotros vamos a crear un modelo. En realidad, lo que hacen las inteligencias artificiales es crear un modelo de lenguaje, así se llama, además, modelo. Crear un modelo de lenguaje. Eso quiere decir, alguien estableció parámetros que modelan el lenguaje. No es cualquier lenguaje, es un lenguaje que se genera a partir de un conjunto de parámetros. Cuando, por ejemplo, cuando nosotros queremos que Transcribus aprenda a reconocer letras, nosotros le tenemos que dar esos parámetros, o sea, tenemos que crear un modelo y tenemos que decirle cómo tiene que aprender, y a partir de ella puede aprender. Es decir, no puedes crear un modelo que te lea cualquier manuscrito, sino que tú agarras, la empiezas a alimentar con manuscritos del siglo XIX, con letras del XIX, del XVIII, del XII, del que quieras, y a partir de que vas generando ese modelo, la inteligencia artificial va siendo mejor. Entonces la clave está en modelo, ¿no? ¿Cómo creas un modelo? Todas estas palabras, para los que son filósofos, son problemáticas, ¿no? Cultura es problemática, ¿qué es cultura? ¿No? ¿Qué es modelo? ¿No? Pero son palabras claves que se están utilizando para interpretar la inteligencia artificial. ¿Dudas hasta aquí? Se entiende, por lo menos de manera general, lo que quiere decir modelo. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que puede decir, que se cuestionan mucho de la inteligencia artificial, es que el modelo que usan es un modelo anglosajón, porque quienes hacen la inteligencia artificial son anglosajones, ¿no? Y seguramente la China tiene sesgos culturales chinos, porque los que modelan, es decir, los que establecen los parámetros, tienen una serie de sesgos culturales que se reflejan en la forma de modelar. El modelo, en realidad, son modelos de datos, es decir, dices cómo vas a valorar esos datos que tienes. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Hemos tenido mucha suerte de que el profesor anterior tuviera 3 alumnos más y que estuviera en la mejor disposición de cambiarse de salón. Un colega que no conozco, vimos que estaba hablando de Villoro, ¿no? Ok, y no me traje pero se las voy a mostrar pronto, pero hay, hablando de modelado de la cultura,
Si ustedes buscan en una página que se llama They See Your Photos, .com, o sea, ellos ven tus fotografías, es They See Your Photos. Si ustedes la buscan, esto es lo que hace es que utiliza el sistema que tiene Google para examinar las fotos que subes a internet. Y lo que hace es describirte a partir de la foto, ¿no? Son cosas muy raras. Si lo usan, se va a dar cuenta que les dice que son morenistas, o que son panistas, o que son priistas, y que les tienen que vender a ustedes, dependiendo, por ejemplo, si son panistas, pues champaña, si son morenistas, pues otras cosas como pues, chanclas caras, en fin, ya saben, ¿no? Y lo que es muy interesante de este ejemplo es que puedes agarrar y subirle una foto que tienes en tu celular, que no sea, porque yo le subí una que tengo de una vaca ahí enfrente de mi casa, pues no entiende que es una vaca enfrente de mi casa, no dijo nada, pero si le subes una que le subí en el Zócalo, entonces te dice, parece estar de turista en el Zócalo, ¿no? Pero es así, ya saben, entonces véndele viajes, ¿no? Todo eso es modelado cultural. Es decir, tú le subes una imagen, lee la imagen y a partir de esa imagen tiene una serie de referentes a partir de los cuales a partir de los cuales te caracteriza e instruye qué tipo de anuncios deben demostrar. Cuando ustedes la vean van a decir, pero es muy chafa, ¿no? Son como las recomendaciones que hace Netflix, ¿no? Que tú ves Wednesday, yo súper fan de Wednesday, ves Wednesday y lo te recomiendan unas cosas que dices, bueno, es que no has entendido, ¿no? Que además veo esta y esta otra, ¿cómo me pones una coreana? ¿No? O sea, son fallidas, sí, son fallidas, porque, digamos, no son tan personalizables como para decir, este sujeto es único y su historial específico es sino que en realidad lo que van haciendo este tipo de cosas es, que es lo que hace fundamentalmente el algoritmo en TikTok, es este señor o esta señora, esta persona que está aquí vio ahora soy fan de un hipopótamo bebé, ¿no? Entonces el señor ve, Mars se llama, ¿no? Ve a un hipopótamo, videos de hipopótamos bebés. Y entonces las personas que han visto este video, lo más probable es que quieran ver los siguientes 5 videos. Que a lo mejor no tienen nada que ver contigo, porque los siguientes videos son seguramente más videos de hipopótamos bebés, eso es un hecho, ¿no? Pero también pueden ser de otro tipo de cosas que es probable que alguien que haya visto en tu país, ¿no? O sea, no responden a uno, responden a un universo mucho más grande en el cual te absorben, ¿no? Y eso es modelado cultural, ¿no? Eso es presuponer que tú formas parte, digamos, de este submundo y que entonces a ti te van a interesar ver estas cosas, ¿no? Y mi último descubrimiento que me parece muy interesante dentro de esta visión cultural de la inteligencia artificial tiene que ver justamente con el tema del lenguaje. Es un libro que no he acabado de leer, de Lev, tiene un nombre raro, Lev Winterberg, que se llama, ahorita les digo cómo se llama, no sé el nombre del libro, acaba de salir y está bueno. Toma, obviamente, se llama máquinas de lenguaje, y bueno, es un texto muy interesante. Él va a retomar tanto lo que dice Goldfein como lo que dice Ted Underwood, va a discutir con Chomsky, va a discutir con todo el mundo, ¿no?
Pero la tesis principal es que lo que las inteligencias artificiales, los grandes modelos de lenguaje muestran es que hay o existe ya un lenguaje algorítmico. Me falta una G. Que lo que son los grandes modelos de lenguaje son lenguajes algorítmicos. ¿Qué significa eso? Que básicamente lo que hacen las computadoras es ofrecer el lenguaje como un servicio. Eso está muy loco. O sea, tú necesitas palabras para algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que a todos nos pasa, hay ciertos textos que nos dan una flojera infinita hacerlos, ¿no? Por ejemplo, no sé, pedir un salón, ¿no? Entonces le pones a la inteligencia artificial los datos que quieres y genera el texto, que además va a ser más educado y cortés que tú escribirías. Entonces ofrecen el lenguaje como servicio, pero no es un lenguaje como el nuestro. O sea, no es un lenguaje que ha nacido y se ha formado como el que nosotros tenemos, sino que es un lenguaje algorítmico. Y lo que quiere decir que sea un lenguaje algorítmico es que no hay atrás una cognición. Que esa es como la gran discusión. Lo cual plantea, por supuesto, cómo genera sentido. Porque, digamos, en los modelos tradicionales, nosotros, ya lo vimos, nosotros generamos una cognición y decimos, ah, sí, claro, mira, hay un árbol, eso es un árbol, o sea, es indicativo, o sea, se supone que son lenguajes indicativos. Yo digo, esto es una banca, genero una cognición y entonces genero lenguaje. Pero eso no lo hacen estas máquinas. Estas máquinas no tienen referentes exteriores y no tienen cognición, ¿no? Y aun cuando, y esta es una discusión muy interesante, aun cuando, ¿cómo se llama? Aun cuando algunos pueden argumentar que, bueno, las máquinas no tienen cognición, pero hay una cognición originaria que es todo, con todo lo que las alimentamos, ¿no? Es falso. ¿Por qué? Porque en los juicios donde, por ejemplo, el New Yorker y autores de libros han tratado de demandar a las empresas de inteligencia artificial por violar sus derechos de autor, lo que han podido mostrar las empresas de inteligencia artificial es que no usan los textos. O sea, porque aunque procesen los textos, no usan los textos. No sé si se entiende. O sea, porque en realidad no ven que ese texto sea de alguien, esté estructurado así, sino desmenuzan ese texto en tokens, y entonces lo que usan son tokens entre un universo de miles o incluso millones de tokens. Y entonces han podido probar que no hay una cognición, es decir, no hay un autor que piensa las palabras, sino lo que hay es un insumo que se atomiza y es utilizado junto con otros cientos de millones de cosas, ¿no? Por eso, de alguna manera, la legislación mexicana, por fortuna, ya reconoce que nada producido por un modelo de lenguaje tiene derechos de autor. O sea, si haces una imagen, si haces un texto, eso no lo puedes registrar, ¿no? Porque sería incongruente, ¿no? Pero dense cuenta, digamos, como ¿cómo se llama? Pues todo lo que implica teóricamente está implicado en esto, ¿no? En el hecho de que no hay una cognición original, sino lo que hay es lenguaje, es lengua. Y que entonces la producción de sentido viene de otro lado. ¿De dónde puede venir esta producción de sentido? Nosotros también le damos sentido a la IA. Claro, nosotros le damos sentido, pero eso implica que necesitas una cognición, que es la humana, que por ejemplo Katherine Hayles es lo que dirá, ¿no? Somos simbióticos con estas máquinas, las máquinas no generan sentido, yo le genero el sentido. Pero lo que sostiene Walter B. es que no es cierto, generan sentido por ellos solos.
Y entonces, ¿de dónde proviene el sentido? De la cultura. Y su argumento es, ¿cómo se llama? Que estas máquinas son cultura. Son grandes producciones culturales, es un gran sistema cultural, y que entonces no son inteligentes en el sentido de que generen cogniciones, sino que en realidad son culturales. Y su argumento es muy bonito, el libro es muy largo, de pronto es súper complicado, que yo de lingüística no sé mucho, ¿no? Entonces ahí medio entiendo lo que dice Chomsky y los demás, pero su argumento es que nosotros aprendemos sobre todo estructuras de lenguaje, de nuevo, no cogniciones, aprendemos estructuras de lenguaje y aprendemos, por ejemplo, poéticamente primero. O sea, no aprendemos sintaxis. La sintaxis entra a nuestras mentes, si entra, en la primaria. Y entonces, en realidad, a nosotros nos leen poemas, a nosotros nos hacen cantar cuando estamos en el kinder, ¿no? O sea, y entonces aprendemos el uso de la lengua de una manera muy distinta. Y esa es la forma en que la inteligencia artificial genera sentidos, porque tú lees el texto y claro, tú le das sentido al texto en función de ti, pero el texto tiene sentido. Porque si yo se lo doy a otra persona a leerlo, también tiene sentido para otra persona. O sea, el texto tiene sentido. Y ese sentido no viene de nosotros, viene de la forma en que se construye el lenguaje. Entonces son máquinas que construyen su propio lenguaje. Si eso no les parece asombroso, yo francamente ya no sé con qué asombroso, ¿no? O sea, a mí me vuela, ¿no? No solo son máquinas con las que hablamos, sino que son máquinas que han sintetizado. Su argumento es que generan un simulacro de la cultura. Un simulacro, lo que entiende él, es una copia que no tiene modelo. Porque si no, en lugar de simulacro, sería un símil. Entonces no es algo que imita algo que existe, sino algo que no existe, pero se parece. No sé, yo sé que el concepto es medio complicado, pero la idea es, no refleja nuestro lenguaje ni cómo lo usamos nosotros, sino refleja cómo lo construye la máquina. Entonces es como si trabajáramos con un fantasma. Es lo malo de usar filósofos franceses, ¿no? Para interpretar. Bueno, dudas, preguntas. Y si, por ejemplo, en un futuro, bueno, en un presente muy cerquita, existiera algo que certificara que un texto no es creado por un lenguaje. A ver, perdón, me perdí. Que en un futuro haya una denominación de origen de que un texto no es escrito por una inteligencia artificial. No, eso va a pasar en algún momento, ¿no? Pero ¿quién va a generar el dispositivo? ¿La misma inteligencia artificial podría? No sabemos, o sea, no va a haber humanos capaces de distinguir. No, humanos capaces de distinguir no hay, entonces ya sabes que pueden pasar muchos casos, ¿no? Le puedes meter como una especie de marca de agua a todo lo que produzca la inteligencia artificial, ¿no? Para que no lo pueda saber, ¿no? Para que todo el mundo tenga que saberlo. Es muy incierto lo que va a pasar. En realidad, por ejemplo, la posición, no sé exactamente, por ejemplo, cuál es la posición de Waterbury, pero la posición, por ejemplo, de Catherine Hayes, es que tenemos que asumir que ya hay lenguajes híbridos. No, sí, ¿no? claro. Y que entonces hay lenguajes humanos, y ese es el lenguaje del futuro. O sea, el futuro no vamos a distinguir entre uno y otro lenguaje, sino... Pero, por ejemplo, yo voy al súper y quiero comprar un libro que tenga un sello que diga que lo escribió una señora en su casa y nada más ella. Pero... ¿Quién certificaría eso? No, yo lo que digo es que no, eso no va a existir, sino que lo que va a existir ya es la naturalización de que hemos incorporado el lenguaje máquina a nuestro lenguaje y que eso es lo que hablamos. Pero, por ejemplo, hay vegetales que están hechos químicos. Entonces... Bueno, a lo mejor existe después una cultura, o sea, como los que todavía guardan viniles y tienen un primo que tiene todavía su tocadiscos, sí, o sea, a lo mejor existe una cultura así, pero no creo que vaya a ser la cultura. Esto sí fue creado por este autor.
Entonces, ¿cómo funciona actualmente los que dicen que son detectores de IA, que dicen 30% IA o... Ajá, la verdad es que no sirve, okay. ¿no? Porque además se ha notado que tienen un sesgo tal que si tú no eres un nativo que habla inglés, lo más probable es que le diga que tu texto es de una IA. O sea, ¿por qué? Porque son todos los detectores de plagio y demás son detectores de patrones algorítmicos, ¿no? Y entonces en realidad son muy imprecisos, son muy desconfiables en todos los casos, ¿no? O sea, si tú agarras una tesis y la metes en uno de estos detectores, todo lo que identifique como textos de otro lado, no importa si lo citas, si no lo citas, te va a decir que es un plagio, ¿no? Y entonces es complicado, les entró después de lo de nuestra, es increíble, después de nuestra, es miembro de la Suprema Corte, plagiaria, ¿no? Pero además lo más interesante es que ni siquiera fue un plagio en toda regla, ¿no? De que agarras un texto y te lo copias, pero disimulas más o menos, que no, sino que compró una tesis y la presentó como suya, todo lo que hizo, ¿no? Eso no es. Esas son cosas que hacen los abogados, probablemente los ingenieros, pero sobre todo los abogados, ¿no? Que uno, tienen lana para hacer eso, se pueden pagar por comprar una tesis, ¿no? Que ni siquiera son como los economistas que le pagan a otro para que le haga la tesis, ¿no? Y generalmente es de filosofía y letras, ¿no? Entonces, no, en realidad empezó un furor de ahora vamos a usar detectores antiplagios y ahora estamos, una de las cosas que Melchor les puede decir, esta gente de la CEIDO, pues que no sirven y que hay que tener mucho cuidado al usar de cosas, porque un poco siguiendo lo que preguntaba Pablo, usar una máquina para ver si usaste una máquina. Es que tenía la duda porque un profesor me dijo que tenían que subir nuestros documentos a algo que se llama... Ahí me toda la página que un detector de plagio. De ella, y si tenía 30% no se iba a leer y es como, pues yo no lo hice con ella y salía como 35 y algo así de por ciento de... Por eso, es que no sirven mucho. Seguramente tu profesor va a llegar al punto en que diga, pues no leo a nadie, ¿no? Y entonces ya está raro, ¿no? Y hay que tener faltas de ortografía para que te lo detecte como de... Exacto, ¿no? Yo tengo un alumno muy chistoso, es el único caso, yo tuve un alumno muy chistoso que escribía como viejito y entonces yo no le creí, yo dije, esto se lo copiaste a alguien. Entonces le dije, no, a ver, siéntate ahí y escribe. Te escribes sobre esto. Entonces ya lo leí y dije, no, pues sí, escribe como viejito. O sea, con estos giros como de libros del siglo XIX. Fue lo que leyó. Sí, ¿no? Pero pedirle a máquinas que vean si son máquinas, tú querías decir. Solo quería darles un anuncio, si les interesó esto de la IA como tecnología epistémica, el próximo lunes a las 11 en el programa universitario de bioética voy a dar una plática sobre esto justamente y los sesgos epistémicos de la IA. Está por Universum creo, pero también lo pueden seguir en YouTube y en Facebook. Pues si luego puedes ponerlo ahí en el clase, los pongo en el clase, ¿no? Porque alguno está interesado en seguirlo, bueno. ¿Se va a quedar grabado la plática? ¿Cómo? Esta conferencia no lo sé, espero que sí. Pero usted sabe. Si sí es, la va a poner en el Classroom y si no, pues no. El programa de bioéticas está junto al Universum. En el C3, ¿no? Junto al C3, entre el pabellón, el C3 y el Universum. Y bueno, entonces la semana que entra vamos a tener a Miriam Peña hablando de ontologías. Hoy les voy a subir el documento que me envió Miriam, es un documento corto, está en inglés, pero como es corto lo pueden pasar por una IA en español, si no pueden leer en inglés. Y les recomiendo que lo lean para que tengan por lo menos un poco como una idea de lo que va a hablar, ¿vale? Y todos tienen acceso ya al Classroom. Sí, no te preocupes. Les pongo el Classroom.
Esta es la cátedra extraordinaria y ya había guardado. Yo nada más observo el programa, no veo documentos al leer. Sí, si entras a la pestaña que dice, o sea, ahí te aparecen 3 pestañas. Normalmente lo que ves tú es el home, pero tienes que buscar una pestaña que dice trabajo en clases. Si lo ves, ahí, si entras, ahí ves sesión 2, la inteligencia artificial, ahí están los materiales, ahí voy a subir para cada sesión los materiales. Me falta todavía programar las evaluaciones, ya les dije más o menos cuáles son las evaluaciones. Van a empezar, digamos, haciendo